Las peores pandemias de la historia. El cólera. Considerada una de las peores epidemias en la historia de la humanidad, en Asia y Europa esta pandemia cobró la vida de miles de personas entre 1899 y 1923. Esta enfermedad ha presentado varios brotes a lo largo del tiempo. Uno de los más importantes se registró en Japón en 1817, luego en Berlín, París y Londres en 1831 y duró alrededor de 8 años. El cólera es una infección intestinal causada por la ingesta de una bacteria que se propaga a través de aguas y alimentos contaminados por heces fecales, principalmente entre comunidades y entornos sobrepoblados donde el saneamiento e higiene son deficientes. En la actualidad, sigue afectando a millones de personas en todo el mundo según cifras de la OMS, sin embargo, con una tasa de mortalidad más baja. Ha causado más de 900.000 muertes. Tifus. Es una enfermedad bacteriana que es propagada y transmitida a los humanos a través de la picadura de pulgas que han picado previamente a animales infectados como ratas, gatos o zarigüeyas. Esta picadura genera una herida en la piel que permite el ingreso del virus. Este virus se presenta especialmente en verano, cuando las pulgas de las ratas son más activas en ambientes que presenten condiciones de higiene precarios en climas tropicales. En la actualidad es una enfermedad poco usual y la gran mayoría de personas llegan a recuperarse, pero de no ser tratada puede llegar a causar daños graves en uno o más órganos, como lo son el hígado, los riñones, el corazón, los pulmones y en ocasiones el cerebro. Presenta un periodo de incubación entre 1 y 2 semanas antes del inicio de la sintomatología, la cual es caracterizada principalmente por sarpullidos en la piel, dolores corporales y musculares, pérdida del apetito, fiebre y escalofríos, tos, dolor de estómago, náuseas y vómito. Desde el siglo XIX ha causado más de 4 millones de muertes. VIH-Sida. El VIH, más conocido como síndrome de inmunodeficiencia humana, ataca básicamente a nuestro sistema inmunitario, haciendo que éste no funcione adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defendernos ante otras enfermedades más comunes, y es debido a esto que la más mínima infección puede causar la muerte. Estos síntomas tardíos de infección se conocen como SIDA. El VIH se contagia principalmente por sexo sin protección, transfusiones de sangre contaminada, agujas hipodérmicas y de la madre al niño durante el embarazo, parto o lactancia. En un principio, la comunidad homosexual fue culpada de la aparición y posterior expansión del SIDA en Occidente. Sin embargo, la teoría más reconocida actualmente sostiene que el VIH proviene de un virus llamado SIB, virus de inmunodeficiencia en simios. Ha causado más de 39 millones de muertes. Plaga de Justiniano. Al parecer, esta plaga podría ser el primer brote registrado en la historia de la llamada peste bubónica o también llamada peste negra más adelante. Es causada por la bacteria Yersinia pestis y es transmitida de roedores a humanos. Entre los años 541 y 542 a.C., la plaga de Justiniano afectó al Imperio Romano de Oriente, incluyendo a la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África. Normalmente, la plaga se transmitía por pulgas infectadas de las ratas a los humanos y en ocasiones entre humanos. Se extendió desde China rápidamente hacia el norte de África y todo el Mediterráneo. La plaga de Justiniano fue la causante de muchas muertes, además de la disminución considerable del poder militar del Imperio Bizantino, hasta el punto de que sus campañas no lograban defenderse por la gran cantidad de bajas en sus filas. Causó más de 40 millones de muertes. Gripe española. Fue una pandemia causada por un brote del virus influenza A del subtipo H1N1. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Estados Unidos y en algún momento del verano de ese mismo año el virus sufrió una mutación que lo transformó en un agente infeccioso letal. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención en la prensa de España que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la guerra mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad, aunque el origen del virus se acepta que fue Estados Unidos y llevado a Europa por las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial.
Causó más de 50 millones de muertes. Sarampión. El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por vía respiratoria. Se caracteriza por las típicas manchas en la piel de color rojo, así como la fiebre y un estado general debilitado, y puede llegar a causar inflamación en los pulmones y en el cerebro que amenazan la vida del paciente. Puede llegar a tener complicaciones importantes en recién nacidos y menores de 1 año. Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2 millones de muertes al año. Las primeras descripciones acerca del sarampión datan del siglo VI a.C., pero no fue hasta el siglo IX cuando se hizo una verdadera descripción de la enfermedad, diferenciándola de la viruela. A lo largo de la historia se han encontrado textos en todo el mundo que ponen de manifiesto las diferentes epidemias ocurridas. Ha causado más de 200 millones de muertes. Peste negra. La peste negra, también conocida como muerte negra, fue una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV y que alcanzó su pico máximo entre 1347 y 1353. Se cree que la pandemia tuvo sus inicios en Asia y luego llegó a Europa a través de las rutas comerciales, introducida por los marinos, aunque en su momento se acusó a los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se iniciaron linchamientos multitudinarios hacia los judíos y una extinción local de comunidades judías. Sus principales síntomas eran fiebre alta, tos, sangrado por la nariz y otros orificios, sed, manchas en la piel, gangrena, entre otros. Sus síntomas eran tan severos que una persona podía estar en perfectas condiciones de salud por la mañana y tener una fiebre tan alta hasta morir al llegar la noche, aunque se cree que después del surgimiento de las manchas negras en la piel, hasta el momento de la defunción del paciente, pasaban generalmente y en la mayoría de los casos 5 días. Causó más de 200 millones de muertes. Viruela. Es considerada como la peor epidemia en toda la historia de la humanidad. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte. Era causada por el virus variola y su tasa de mortalidad era tan alta que tan solo el 30% de los infectados se salvaban. Se estima que surgió hace unos 10.000 años y sus epidemias lograban devastar a gran parte de las poblaciones. En algunas civilizaciones antiguas estaba prohibido el darle nombre a los niños hasta que adquirieran y superaran esta enfermedad. En la Europa del siglo XVIII, la viruela fue devastadora. Se extendía en forma de pandemias, matando y desfigurando a millones de personas. Al tener una población en crecimiento exponencial, esto facilitaba la propagación de la enfermedad. La viruela tiene un periodo de incubación de 7 a 17 días. Luego se da la repentina aparición de los signos y síntomas parecidos a los de la influenza. Unos pocos días después, unas manchas rojas y planas aparecen en la cara, las manos, los antebrazos y más tarde en el tronco. En el lapso de 1 o 2 días, muchas de estas lesiones se tornan pequeñas ampollas llenas de líquido transparente que luego se convierte en pus. Las costras comienzan a formarse entre 8 y 9 días después, y tarde o temprano se caen, dejando cicatrices profundas. En la actualidad, y desde 1980, se considera como totalmente erradicada la viruela del planeta. Sin embargo, existe un peligro latente, pues la humanidad no solamente ya perdió la inmunidad al virus, sino que tampoco cuenta con la memoria genética. Causó la muerte de más de 300 millones de personas.